En esta ocasión, quiero hablar de una de las franquicias más importantes de todos los tiempos. Está siendo Yu-Gi-Oh! Esta franquicia se compone principalmente de tres aspectos: un manga, un anime y un juego de cartas. El creador de la misma, Kazuki Takahashi, publicaba en la Shonen Jump los primeros capítulos en el año 1996. El manga pasó por varios cambios mientras la historia avanzaba. De hecho, el protagonista Yugi se le conoce como el rey de los juegos, lo cual no tiene mucho sentido si se considera que es un juego de cartas. Por eso en algunos momentos del doblaje sustituyen ese nombre para llamarlo el rey de los duelos. Pero en los primeros arcos del manga se tenía una visión diferente, en la cual se jugaban con toda clase de cosas: cápsulas, yoyos, juegos RPG, rompecabezas, juegos de rol, entre otras cosas. De ahí viene su nombre original. En general eran juegos violentos con estrategias psicológicas, apostando a la seguridad de las personas, existiendo castigos mágicos y retos bastante extremos. Pero de uno de ellos se cambiaría totalmente el rumbo de la historia y de la cultura popular. Un juego de cartas que seguía la misma dinámica de todos los demás episodios. De hecho, ni siquiera se explican las reglas del juego de cartas, pero el concepto era tan atrayente y los monstruos tan fascinantes que los lectores del manga mandaron cartas expresando lo mucho que les había gustado ese juego. Por ello, la editorial y Takahashi decidieron hacerlo el foco central. Takahashi dijo en una entrevista que él mismo era fan de los juegos de cartas como Magic the Gathering y que inventar su propio juego era divertido, pero no anticipaba que se transformaría en un fenómeno mundial, con un anime, videojuegos y un juego de cartas que se consideraría el más importante en la actualidad. De hecho, en el anime hay dos versiones. La primera se conoce como la temporada 0, donde adaptan diferentes juegos y el protagonista es más cruel, mostrando poca o nula piedad hacia los que dañaban a sus amigos. Dicha versión no salió de Japón. La segunda, la cual es mucho más conocida y de hecho se adaptó en su totalidad, cuenta con 224 episodios del anime al total. Se enfoca en los eventos posteriores a la creación del duelo de monstruos, teniendo castigos menos brutales y también estando en situaciones más amenas para todo público. Una vez escuché que el objetivo que tenía Takahashi en mente al momento de crear el manga es mostrar el desarrollo personal de Yugi y el poder de la amistad. Ambos conceptos se manejan de manera peculiar en la serie. Al momento de estar en un duelo, normalmente el protagonista o sus amigos están perdiendo, y ellos son capaces de darle la vuelta a la situación utilizando el corazón de las cartas. Si bien de manera superficial es una conveniencia argumental por la cual los personajes principales no pueden perder, en realidad, con ciertas consideraciones e inclusive exageraciones, llegué a la conclusión de que el corazón de las cartas se refiere a la confianza que se tiene en uno mismo. Por eso los personajes toman la carta que necesitan en el momento adecuado, porque ellos tienen confianza en sí mismos y que podrán superar la adversidad. De igual forma, existen dos personajes principales, dos Yugis, el tímido y el seguro de sí mismo. Este último es un espíritu de un faraón que vive en una reliquia mística. A lo largo de la serie, los eventos importantes son llevados a cabo por el faraón, pero simultáneamente Yugi tiene más confianza en sí mismo y puede lograr cosas por su cuenta, hasta que al final, sin tomar la personalidad del faraón y volverse un clon del mismo, Yugi ha cambiado a tal grado que es capaz de enfrentarse a cualquier desafío, entre ellos enfrentar al faraón. La serie se divide en varios arcos, los cuales se podrían resumir como torneos. Algo peculiar es que en el primer arco del segundo anime, las reglas no tenían lógica, así que si sabes jugar cartas, podrás darte cuenta de un sinfín de situaciones que no tienen sentido. De hecho, la primera temporada tiene más similitudes con un juego de rol donde los jugadores inventan los efectos de las cartas, cosa que se modifica parcialmente en los siguientes arcos, pero aún así podemos notar cómo los duelos no estaban totalmente definidos. Aunque los duelos son el eje central en todo momento,
Las interacciones entre personajes hacen que el anime sea aún más disfrutable. De los apartados más débiles es el romance. En la serie no hay ni una pareja que formalice, pero los fanáticos siempre estuvimos ansiosos de cómo se formaban tres parejas distintas, las cuales involucraban a los protagonistas e inclusive había un triángulo amoroso. Aún así, la serie brilla en otras áreas. Las interacciones entre los personajes son muy buenas y estaba llena de personajes carismáticos que no requerían aparecer mucho para tener un impacto en los fanáticos. De igual forma, hay un misterio mágico que se debe resolver. Este es el recuperar las memorias del faraón. Esta situación será la trama final de la serie. En esta parte no hay casi duelos, solamente tenemos dos que no son interrumpidos. En el arco final es más una serie de combates mágicas, porque en realidad no hay juegos como nos tenía acostumbrado la serie, sino hechiceros invocando criaturas para vencer a los oponentes de una manera más violenta y volviendo a la esencia de la temporada 0. Otro de los grandes apartados de la serie son los antagonistas. Si bien solían tener un pasado trágico, no se sentían como una copia el uno del otro. Más bien, esos pasados nos muestran el por qué tienen estas actitudes, debido a que en realidad no eran tan similares los unos a los otros. Tales como Kaiba, un huérfano cuyo padre adoptivo lo maltrataba para que fuera perfecto, y esto hizo que Kaiba se obsesionara con la victoria. Al inicio, él no tenía ningún problema en hacer trampa, pero esto cambia al ser vencido por el faraón. A partir de dicho momento, quiere una competencia justa. O Pegasus, el villano de la primera temporada, el cual es un magnate que quedó viudo e intentaba usar artefactos del milenio, los artefactos mágicos de la serie, para resucitar a su amada, apostando su propio artículo contra el de Yugi. Pero al perder, se cuestiona si podría hacer un plan de contingencia como chantajear a Yugi o amenazarlo con la seguridad de sus amigos, pero rápidamente desecha esta idea, puesto que Yugi le ganó y él es fiel a su palabra. En un nivel enteramente personal, creo que lo que hacía la serie tan llamativa era que, aún sin entender las reglas del duelo de monstruos, sin entender cómo funcionaba la magia dentro de la serie, era genial por el dramatismo que se le daba, el cual está presente desde el primer episodio. Este es un clip que se usa en repetidas situaciones, puesto que supongo que fue muy impactante para todos, tanto como parodias, tanto como para dar cátedras de cómo se debe de llevar una escena. Yugi, debes creer en ti mismo. Puedes hacerlo, patea el trasero de Kaiba. Tiene razón, debo creer en mis naipes como mis amigos confían en mí. Recuerdo muy bien cómo, al igual que todos dentro del mundo de la serie, enloquecí al escuchar a Yugi invocar Exodia por primera vez. Saca tu última carta para acabar con esto de una vez por todas, Yugi. El monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba. Esa escena es fabulosa, por la banda sonora, las voces de Irwin Dayan y Ricardo Mendoza, cosa que mantuvo varias veces durante la serie y cada vez me hacía sentir esa emoción, ver cómo nuestros protagonistas usaban su ingenio, la carta que acababan de robar en el último turno, su confianza y el apoyo de sus amigos es genuinamente brillante. ¿Cómo pude haber perdido? Kaiba, si realmente quieres saber, ¡abre la mente! La comunidad de Yu-Gi-Oh! Cuando la serie estaba en su punto más alto, era común ver niños jugando con cartas, o intentando jugar, dado que no sabíamos inglés ni las reglas. Las cartas rara vez eran originales y en ocasiones las falsificaciones ni se esforzaban en simular que eran auténticas. Eran más un tipo de juguete. Conforme el juego oficial empezó a popularizarse, se podía ver lugares donde se jugaba correctamente. El problema es que si eras un niño o un adolescente y veías personas ya adultas jugando, esto era una experiencia horrible para los que querían empezar o los que solo jugaban con amigos. Pasar al competitivo era demasiado raro, puesto que jugabas con personas que eran muchísimo más grandes que tú. No solo tenían mejores cartas que tú, pues gastaban más dinero, sino que también perdían el objetivo del juego, el cual es divertirse.
Entonces, en un torneo era habitual ver señores de la edad de tu papá regañando a niños porque no usaban micas, no hacían los combos de la baraja, metían cartas que no iban en el deck, no usaban cartas foliadas. Estas son cartas que brillan más, pero la comunidad le da un peso bastante exagerado. Todos estos comentarios son válidos, pero no es algo que se lo debas decir a un niño que recién conoces. Personalmente, me tocó estar en un torneo y mi oponente, obviamente un señor que rasgaba los 35 años, se equivocó de jugada y decidió regresarla. Siendo mi primer torneo, no tenía idea de cómo reclamarle a un señor de que en un juego de cartas estaba haciendo trampa. Totalmente es una ridiculez, pero era muy normal que los organizadores de los torneos tuvieran amistad con estos señores, lo cual hacía que vieras las oportunidades de que los sancionaran como nulas. Este tipo de actitudes y comportamientos es desgraciadamente común en todos los juegos de cartas, pero no solo se extiende a cómo juegas, sino también a estafar a los niños, dado que si tú abrías un sobre de expansión, podían salirte cartas de muy alto valor, pero que no salían en la serie. Para ti, un niño o un novato, no te importaban esas cartas. Se podían ver bien y estar foliadas, pero no eran el mago oscuro, la carta insignia del protagonista. Entonces, en lugar de explicarte, preferían intercambiarte esa carta de 500 pesos por 3 cartas que salían en el anime, pero que no llegaban ni siquiera a los 10 pesos. Y tú aceptabas. No era que te tuvieran que dar los 500 pesos, creo que así no funcionaría porque ellos esencialmente viven de esto, pero no tienen que dejarte sin nada de valor. Como estas historias hay muchísimas y obviamente afectan la percepción que se tiene de la comunidad. Esto podía pasarle a niños pero también a adultos, puesto que tú como papá solo querías regalarle algo a tu hijo, pero no entendías el juego. Los locatarios vendían sobres o paquetes con muchos sobres, pero en realidad esos 24 sobres no te permitían jugar una baraja, puesto que esas cartas solo refuerzan las barajas, pero no la puedes formar. Los locatarios preferían venderte una caja de sobres que aproximadamente costaba 1200 y no te permitiría jugar bien, en lugar de darte 2 barajas estructuradas, las cuales tienen un costo de aproximadamente 450 entre las dos y te permitían una jugabilidad más o menos equilibrada. En la mentalidad del papá, tú querías ver a tu hijo feliz y los juguetes sí tienden a ser caros, por lo cual los compraban sin considerar mucho la situación. Muchas personas, como yo, conocieron amistades por el juego de cartas y nos reuníamos a jugar, así como se podía jugar videojuegos o un deporte. Siempre sentí que esa era la idea al momento de comprar las cartas. Ser competitivo y jugar contra tus amigos o personas que pudieses llegar a conocer en torneos, pero que no te debía absorber, no debías de invertirle tanto dinero. Con estos últimos comentarios bien podría parecer que desprecio a la comunidad, pero la realidad es que no. Considero que es importante señalar actitudes nefastas que se llevan dentro de la comunidad, pero también es importante señalar a miembros de la comunidad que se esfuerzan por mantener y expandir el amor que se le tiene a la franquicia. El 4 de julio del 2022, donde se mencionaba que Takahashi había tenido un accidente y había perdido la vida. Después se explicó que se había ahogado mientras estaba de vacaciones y finalmente se reveló que murió intentando rescatar a personas que se estaban ahogando en el mar, incluyendo a una niña y su madre. En un área conocido como Gruta de la Sirena, un instructor de buceo también estaba en la zona y participó en el rescate, pero Takahashi desapareció entre las olas. Cada nueva información hacía que la comunidad se sintiera más triste, pero también demostraba el tipo de personas que podían llegar a ser, que disfrutaban el juego y querían mostrarlo. Muchas personas empezaron a utilizar su carta favorita como foto de perfil, lo cual es un detalle infantil pero que demostraba el aprecio que se le tiene a la franquicia y que se le tuvo al autor, pues son las personas que tienen como sustento económico el juego. La realidad es que incluso ellos lo disfrutan. Si no les gustase, lo habrían dejado aunque les diera dinero. Y con los altos y bajos, la comunidad de Yu-Gi-Oh se mantiene relevante,
Incluso si no eres jugador, páginas de Facebook como Cypher, el dios ejecutivo, se encargan de burlarse de noticias actuales y pasadas o del juego y el anime. Canales de YouTube como The Drew Logs explican el juego de una manera más seria, mientras que otros como Yu-Gi-Oh! Abridged, Diegu y Rank 10 Yu-Gi-Oh! Utilizan la comedia para burlarse de las series, las reglas y el mismo Konami. Todos estos ejemplos que di hacen sentirte parte de un grupo, sentirte más unido a las demás personas, entender las referencias, comentar la serie, es algo que los fans casuales o intensos pueden sentir. En mi opinión, la franquicia debería intentar apelar a públicos más sencillos, no solo niños, sino jugadores extra casuales, pero sus intentos suelen ser frustrados. Esto se puede ver en el caso de Duel Links o Master Duels. Aún así, no puedo evitar recomendarle a la gente que intente entrar al mundo de Duelo de Monstruos. De acuerdo a varias personas, el juego está en problemas. Cada cierto tiempo se agregaban mecánicas al juego de cartas, normalmente acompañados de una nueva temporada del anime. Pero cuando salieron las cartas péndulo, se sintió como un golpe muy fuerte para los jugadores, debido a que era una mecánica injusta que opacaba brutalmente a las demás. Si bien cada nueva mecánica tiene ventajas sobre las anteriores, esto con el objetivo de que se vendan más fácilmente, esta vez fue a tal grado que era un dominio absoluto de los péndulos, los cuales también modificaron el tablero, algo nunca antes hecho. Así que Konami lo corrigió, creando una nueva mecánica que limitaba los péndulos, y con ello se llevó entre las patas a todas las otras mecánicas. Si antes tu oponente era más fuerte que tú, en esta actualización eras más débil que nunca, y te tenías que adaptar a la nueva mecánica, los Zincs, porque era la única que realmente funcionaba. Si bien esto que acabo de mencionar es una visión superficial, es real que la cantidad de jugadores de Yu-Gi-Oh! Peligra. No en el número de asistencia a los eventos, estos están en aumento, pero sí en la cantidad de nuevos jugadores. El juego es demasiado complicado y caro. Por ello, si quieres aprender a jugar para estar con tus amigos o conocer más gente, tienes que pasar por un calvario para entender el juego, y después alguien con un deck mucho más caro que el tuyo te hará picadillo. Si bien en todos los juegos hay un nivel casual y competitivo, parece que en Yu-Gi solo es competitivo regional, nacional y mundial. Así que esos momentos donde puedes dar la vuelta con una carta se quedan en el anime, lo cual hace perder mucho el interés, aunado a que los combos son tan largos que sería mejor jugar solitario o jugar en solitario. En torneos algunos turnos llegaron a durar 40 minutos. Este video no dura los 10 minutos y puede que ya te estés aburriendo. Así que, ¿cómo lo solucionó Konami? Pues no lo hizo. Hubo varios intentos como Duel Links y Speed Duels aunados a Master Duels, juegos con dinámicas diferentes, menos cartas, diferentes reglas, pero al final el problema siempre fue el mismo. Empezaron a liberar cartas cada vez más poderosas, lo cual llevó a un combo y estrategias tan fuertes que dañaban el juego. Y la ban list, la lista de cartas prohibidas, ya no era suficiente, dado que cada nueva expansión traía nuevas barajas cada vez más fuertes. Hay varias maneras en que se puede restringir el poder de las cartas. Cada una de ellas es controversial y haría que los jugadores se molestaran. La primera opción es prohibir las cartas cada cierto tiempo. En el caso de Magic the Gathering o Pokémon TCG, también hay un aumento de poder, pero las expansiones duran un par de años y después todas las cartas son prohibidas y se tiene que empezar desde cero. Esta es la respuesta más simple, pero en 25 años, Yu-Gi-Oh! Jamás hizo esto, y creo que el juego perdería la esencia que quiere recuperar, ganar utilizando las cartas que a ti te gustan. Opción número 2, crear nuevas limitantes. Volviendo a los ejemplos anteriores, e incluyendo el juego de Lorcana, tienen una cantidad limitada de acciones que se puede realizar. En el caso de Pokémon, solo se pueden realizar ataques dependiendo de las energías que se tengan. En Magic y Lorcana, para jugar cartas debes de pagar maná y tinta respectivamente. El limitar las acciones evitaría que los combos más extensos se llevasen a cabo, reduciendo el tiempo de los turnos y permitiendo que surjan nuevas estrategias. Aún así, esta idea es susceptible al aumento de poder que Konami podría dar posteriormente. Opción 3. Aumentar la cantidad de interacciones que tú puedes hacer para interrumpir el combo del oponente. Las hand traps son cartas cuya función es limitar al oponente, negando o destruyendo piezas de su estrategia. Se podrían crear reglas que te permitan desacelerar a tu oponente. Aunque cualquiera o varias de las opciones anteriores
podrían ayudar, creo que la solución estuvo desde los primeros arcos del juego. Se pueden crear varias versiones del duelo de monstruos, y no hablo de poner su cara en otros juegos de mesa, sino que estas criaturas, magias y trampas sean llevadas a otro entorno. En el caso de la serie original, hubo conceptos como la carta maestra, que serían las habilidades de Duel Links, el sello de Orichalcos, una carta que te permitía modificar ligeramente el tablero, duelos entre 4 jugadores simultáneamente, Capsule Monster, una especie de RPG, más un tipo de videojuego, duelo de dados de calabozos, el más interesante, donde se lanzaban dados para generar recursos e invocar monstruos y ejecutar habilidades con los mismos. Y temporadas después hubo duelos en motocicleta con ciertas reglas únicas. No quiero decir que todos valgan la pena, pero el implementar estos podrían hacer que haya juegos directamente menos complicados y que llamen la atención del jugador casual, para que así los que desean indagar más se dispongan a ir al juego de cartas original, el más difícil y caro de todos. Eso es algo que sucede, por ejemplo, en Pokémon. Las personas ven el anime, juegan videojuegos y luego las cartas. Y más allá de una estrategia económica, podría permitir a la comunidad crecer y ser más agradable, porque las personas que tienen colecciones de más de 100,000 pesos no dejarán el juego, pero una persona promedio que está decidiendo qué elegir, si juegos de cartas, deportes o videojuegos, elegirán el más divertido. Por ello no creo que la comunidad ni el juego estén muriendo, pero se están volviendo elitistas y poco divertido. Pero tienen todas las herramientas para cambiarlo y seguir los pasos que Takahashi nos mostró, para generar amistades y recuerdos inolvidables, debido a que el juego no debe responder a intereses económicos de Konami y los carpeteros, ni satisfacer el ego de las personas que ganan, sino a la visión de su creador y a nuestros propios gustos.